Ya los escucho. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Hoy viernes 22 de mayo, el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida al coloquio Experiencias de Investigación Educativa. Pues ahora sí que acabamos de enfrentar las primeras fallas técnicas. Les pedimos que para evitar este tipo de fallas sean tan amables de mantener en silencio sus micrófonos. Y bien, quiero empezar esta tarde con nuestro lema, formando profesionales de la educación con calidad y sentido humano, pues es el lema de CECHEP y realmente para eso contribuimos. Esta tarde, pues nos sentimos muy contentos como institución, compartir con ustedes que con esfuerzos humanos y de manera colectiva estamos haciendo posible llevar a cabo este coloquio programado desde principios del año y constatar que en medio de esta situación crítica por la pandemia del COVID-19 logramos estar reunidos para llevar a cabo este ejercicio académico. Sin duda, lo hemos vivido todos, esta crisis nos ha llevado a nuevos aprendizajes. Hoy el uso de la tecnología pues ha sido nuestra principal aliada. Gracias a ello y por primera vez conseguimos estar reunidos docentes y estudiantes del CECHEP Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua. La verdad es un gusto, apreciados estudiantes y docentes, compartir con todos y todas ustedes este escenario virtual. Esperamos que la jornada sea de mucho provecho. A nuestros egresados e invitados especiales de otras instituciones educativas, igualmente agradecemos su presencia. Gracias por aceptar la invitación a compartir experiencias de investigación educativa con todos nosotros. Desde luego, una especial bienvenida y con mucho gusto agradecemos a la doctora Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, quien se conecta desde la Ciudad de México y esta tarde le da apertura a este coloquio con la presentación de la conferencia magistral El camino de construcción de la mejora continua en la educación. Igualmente agradecemos a la doctora Sara Torres Hernández, jefa del Departamento de Investigación del CECHEP, la organización y las gestiones realizadas para llevar a cabo este evento. A la doctora Carmen Lorena Armendáriz Vázquez, coordinadora de CECHEP Cuauhtémoc, muchas gracias por su participación y por promover este extensionismo académico. Desde CECHEP Juárez, bienvenida doctora Evangelina Cervantes Holguín. Qué buena oportunidad de estar reunidos con todos ustedes esta tarde. Muchas gracias por su presencia. Y pues a nuestro anfitrión, el doctor Jorge Sandoval Aldana, felicidades por el logro y todos los esfuerzos para la conformación de esta actividad académica que sin duda logra conjuntar a toda la comunidad CECHEP. Cedo la voz para escuchar la formal bienvenida de su parte. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Doctora Etelvina, particularmente es un lujo tenerla con nosotros. La doctora Etelvina Sandoval Flores es la comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que bueno, ahora en medio de esta crisis sanitaria, luego nos hemos desconectado de estos procesos de reforma del actual gobierno, pero diríamos que es el sucesor de lo que fue el INE, con otro enfoque, con otra forma de trabajar, pero esa es la importancia de nuestra invitada del día de hoy. Es un personaje de primer nivel y además pues siempre será importante que estos cargos los ocupen maestros de formación, maestras de formación, como es el caso de la doctora Etelvina, que bueno, pues tiene formación como maestra de primaria, de secundaria, ha trabajado mucho en la formación de maestros y es una gran investigadora. Agradezco la organización de este evento, por supuesto, a mis compañeras y compañeros del CECHEP, en particular a la doctora Sara Torres Hernández, por la organización del evento y por habernos traído a esta invitada de lujo. Y como ya decía la maestra Irma, pues es motivo de mucha alegría para nosotros poder compartir espacio con estudiantes y maestros y maestras de la unidad de Ciudad Juárez, de la región de Ciudad Cuauhtémoc, que Ciudad Cuauhtémoc, doctor Etelvina, es la entrada a la Sierra de Chihuahua. Entonces, hablar de la unidad de Cuauhtémoc, pues es hablar de una serie de comunidades que se atienden con formación para maestros de toda esa región serrana, de los municipios ahí cercanos. Y por supuesto de la ciudad de Chihuahua. La crisis sanitaria que hemos vivido también ha generado una gran crisis
en materia de educación. Las maestras y los maestros pues hemos recurrido a todos los recursos a nuestro alcance para sacar adelante a nuestros estudiantes, cada docente con sus propios recursos y con sus propias limitaciones. Seguramente que cuando la tormenta pase y hagamos el balance de lo ocurrido, veremos grandes aprendizajes, porque muchas veces a través de los retos, a través de las crisis, se aprende más que en muchas capacitaciones formales. Entonces, habrá tiempo de hacer un balance de lo logrado. Les adelanto que vamos a convocar en los próximos días para hacer una recopilación de experiencias que están teniendo las maestras y los maestros en medio de esta crisis, para que nos platiquen qué hicieron, cómo le hicieron, con qué lo hicieron, cómo enfrentaron la relación con los padres de familia, cómo enfrentaron la relación con los estudiantes, qué hicieron con esos alumnos que no se reportaban, cómo le hicieron donde no había internet, etcétera, ¿no? Seguramente habrá muchas historias y habrá muchas historias de éxito. Entonces, vamos a sacar una convocatoria para concursar estas experiencias y va a haber ahí un pequeño estímulo económico simplemente para formalizar esta convocatoria. Bueno, será interesante y no quiero quitar tiempo a la conferencia de la doctora Etelvina, pero quiero adelantarme, doctora, antes de que inicie su tema, para decirle que hace más de 20 años leímos con interés su libro de la trama de la escuela secundaria y que 23 años después de que salió ese libro, si mal no recuerdo es de 1997, Plaza y Valdés, pues la verdad es que parece que la escuela secundaria sigue donde mismo. Ojalá y tenga oportunidad en el transcurso de su intervención para comentarnos un poco si hay algo planeado, algo pensado para hacer una transformación radical de la escuela secundaria que parece que se requiere. Entonces, bueno, sin más que decir, sino dejarle el espacio a la doctora, darles la bienvenida a todas, darles la bienvenida a todos. Qué padre, porque precisamente este encuentro que estamos teniendo hoy es una respuesta a esta crisis, ¿no? Y es una oportunidad que hemos aprovechado para estar, a pesar de la cercanía física, más cerca emocionalmente y más cerca en el trabajo a través de los medios digitales. Muchas gracias. Adelante, Irmita. Muchas gracias por tus palabras, director, que siempre son emotivas y siempre nos hacen sentir alegría y empuje por las actividades que realizamos. Le damos la palabra a la doctora Sara Torres Hernández para que nos señale el propósito y el encuadre de este evento, así como también dé inicio a la conferencia magistral de la doctora Etelvina Sandoval. Adelante, Sara. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Doctora, bienvenida, un gusto tenerla nuevamente participando con nosotros en CESHEP, siempre atenta a nuestras invitaciones y siempre apoyándonos. Se lo agradezco mucho. En lo personal y como institución se lo agradecemos bastante. Es una muy buena oportunidad para todos nuestros estudiantes de escucharla de viva voz y con esta nueva etapa de vida profesional en la que se encuentra y con esta nueva comisión que estoy segura será exitosa. Me voy a permitir leerles la semblanza de la doctora para quien de casualidad no sepa quién es, sepa con quién estamos tratando hoy. La doctora Etelvina Sandoval Flores es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas. Profesora de Educación Secundaria con especialidad en Psicología Educativa por la Normal Superior de México y de Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ingresó en 1988 a la Universidad Pedagógica Nacional, en donde es profesora titular de tiempo completo. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores hasta el 2018. Es socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, conocido como COMIES. Fue directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el Distrito Federal del 2001 al 2005 y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés.
siempre ha mantenido un acercamiento con las escuelas y los maestros, primero como maestra de grupo y después como investigadora. Y por ello su mirada en torno a la educación siempre se ha enfocado en analizar y construir conocimientos sobre la realidad cotidiana de la práctica y el trabajo docente en distintos niveles, desde primaria, secundaria y normal. Como investigadora educativa, desde hace más de 30 años ha realizado estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica, centrándose en el trabajo docente de niveles básicos y las condiciones en que se realiza. Así, ha investigado sobre la presencia sindical en el trabajo docente, la influencia del género en la práctica de las maestras, la construcción de la cultura escolar en secundaria, la formación inicial de maestros, profesores principiantes y los procesos de construcción de la profesión docente, entre otros. Ha coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, entre los que destacan Mujer y Educación, auspiciada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Condición Femenina y Trabajo Docente, por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y el Colegio de México, la formación inicial de profesores de primaria en México, apoyado por el CONACYT, y el proyecto trinacional Respuestas al Desafío de Mejorar la Calidad de la Formación Inicial y el Desarrollo Profesional de los Países de América del Norte, impulsado por la Organización de los Estados Americanos. Su investigación más reciente sobre profesores principiantes fue auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido también investigadora externa en la Universidad de Buenos Aires y es autora de diversos libros, entre los que destacan La trama de la escuela secundaria, institución, relaciones y saberes, que es la que nos mencionaba hace un momento el director. Esta ya cuenta con 5 ediciones. Los maestros y sus sindicatos, relaciones y procesos cotidianos, y retos y posibilidades en la formación de maestros, una perspectiva desde América del Norte. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas de investigación. Hoy nos comparte en el camino de la construcción de la mejora continua de la educación. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Sara, doctora Sara Torres. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, que además viniendo de ustedes, de una institución de tanta tradición, tanta experiencia, no puede uno negarse jamás. Pero además viniendo de la doctora Torres, a quien me une un afecto muy especial ya de tiempo atrás, desde que ella estaba estudiando su doctorado. Y agradecerle también al doctor Jorge Sandoval la invitación, al director del CCHEP, por la invitación. Cuando me invitó Sari, yo lo que le decía es que, bueno, ustedes son un centro de investigación y me decía que era para sus estudiantes, que además, pues, les agradezco mucho que vengan desde lugares tan lejanos. Estaba yo viendo 195 participantes, lo cual, pues, es un récord que a lo mejor precisamente por esta lejanía les va conviniendo más el trabajo virtual que el trabajo presencial, y creo que ustedes ya tienen una larga experiencia de trabajo virtual también, por lo mismo. Entonces, cuando yo pensé, y se lo dije a la doctora, que me parecía que para un centro de investigación, pues habría que hablar de la investigación, de lo que se hace, de cómo se hace, etcétera, y que era en este momento, pues yo estaba alejada de la investigación, alejada desde hace más o menos desde el mes de julio del 2019, que es cuando entré a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que en un momento más les voy a platicar. Sin embargo, empezamos a hablar de qué se podría decir. Ella me decía que en primer lugar yo le había enviado un documento que habíamos hecho sobre
10 sugerencias para tomar en cuenta durante la pandemia. Y después también pensé en que el tema podía girar sobre lo que es el objeto de esta comisión, que es la mejora continua. Más allá del asunto muy, muy particular y muy de momento de lo que nosotros sugerimos para la pandemia, un poco hablar de de lo que se ha hecho y también de las vicisitudes. Porque miren, dentro de la investigación un tema recurrente es el de cómo unir investigación y toma de decisiones. Creo que eso ha sido hasta tema de simposios, seminarios. Es un tema que a los investigadores nos interesa mucho y creo que no hay un camino lineal, porque por un lado la investigación tiene un rumbo, ¿no? Y la toma de decisiones tiene otro. Es decir, la investigación tiene como fin fundamental la producción de conocimiento, de distintos niveles, por supuesto. Una producción de un conocimiento básico o una investigación de punta, o ahora que estamos viendo esto de la investigación de la vacuna y poder sacar nuevas vacunas en términos de lo que se requiere, o en el caso de nosotros, conocer a las escuelas, ya sea por la vía de una forma metodológica de proceder cualitativa o cuantitativa. Finalmente lo que nos une es la intención de producir un conocimiento. Creo que eso es lo que nos une a todos los investigadores. Queremos lograr profundizar en aquellas cosas que aparentemente son conocidas, pero de las cuales nosotros podemos ir encontrando las causas y podemos además analizar muchísimo más de fondo y producir en ese sentido un conocimiento importante. Sin embargo, la toma de decisiones tiene otro camino. Yo creo que la toma de decisiones se nutre del conocimiento que la investigación da, pero no es un camino lineal, porque para la toma de decisiones se tiene que tomar en cuenta muchísimos otros factores que tienen que ver con los sujetos, ¿no? que van a desarrollar estas políticas. Se tiene que ver con relaciones que se van construyendo, tiene que ver con prácticas, incluso tiene que ver con tradiciones, formas de operar muy arraigadas, y tiene que ver con con relaciones. Entonces, entre lo que uno piensa que se debe hacer con base en la investigación y lo que es posible hacer, media un camino. Hay un camino interesante que creo que la investigación ha dejado de lado. No ha investigado los cuadros medios, los espacios de la toma de decisiones. Creo que ese es un tramo de la investigación o tema de investigación que es importante desarrollar, porque nosotros generalmente nos vamos a donde la investigación se produce, que es las escuelas, los maestros, las relaciones que se van gestando entre ellos, y no hemos podido, yo no conozco muchos trabajos de estos que se hayan hecho en los espacios de poder. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿De qué manera las decisiones que se toman se van transformando? ¿Por qué se van transformando? ¿Cómo van influyendo los múltiples niveles educativos hasta llegar a concretar en algo que es la educación, por ejemplo, ¿no? Yo quiero pensar ya en el actual momento, por ejemplo, hay una toma de decisiones sobre qué hacer en términos de pues esta sorpresa que nos dio la pandemia, que de repente nos hizo cambiar radicalmente todas nuestras prácticas. Y bueno, hay una toma de política que se hace desde casi la improvisación, pero buscando lo mejor posible para que las clases continuaran a partir de propuestas de clases en línea, o a partir de propuestas de clase en televisión, o a partir de propuestas de cuadernillos o de radio. Esa es la decisión política. ¿Cómo va bajando la decisión política? ¿No? Y eso es lo que el doctor Jorge decía, vamos a tratar de investigar. ¿Cómo bajó? ¿Cómo aterrizó esa? ¿Qué se hizo? Y desde lo que se hizo, está lo que hicieron los maestros, pero también
cómo bajó esta definición de política desde las autoridades medias, ¿no? Donde ahí, pues pueden haber cambiado también la propuesta. O cómo llegó a directores, supervisores y bueno, los criterios con los que se movían, vamos a evaluar, no vamos a evaluar, las carpetas de evidencia que tantos problemas crearon, el trabajo sobrecargado que están teniendo los maestros. O sea, todo esto es un proceso entre una política que se determina y los distintos niveles en los cuales esa política va bajando. Y creo que esto es lo que sería un espacio para la investigación educativa. Primero, cómo se toman las decisiones y después cómo las decisiones se concretan. Porque entre la toma de decisiones y la concreción de las propuestas hay un abismo y muchos sujetos de por medio que van transformándolas. Entonces yo quise en ese sentido poner como eje esto de investigación y toma de decisiones. Quiero decirles que no es la primera vez que yo hago esta reflexión. De hecho, la hice hace muchos años cuando estuve al frente de la Dirección General de Educación Normal en la Ciudad de México, en donde el proyecto era un proyecto que yo sentía que era un proyecto sólido, pero entre que ese proyecto se pudiera desarrollar estaban los sujetos que la tomaban o no lo tomaban y los intereses que los sujetos tenían también para tomarlo o no tomarlo. Entonces, he reflexionado mucho sobre esto y creo que la investigación ayuda mucho para la toma de decisiones, pero esto no quiere decir que la toma de decisiones se pueda ceñir específicamente a la investigación. En el transcurso hay muchas cuestiones que se cruzan y que llevan a que uno cambie la decisión dependiendo de la sensibilidad que se va teniendo, dependiendo del conocimiento que se tiene. Por supuesto que ayuda mucho tener un conocimiento, pero también se tiene que tener un conocimiento de otro tipo, un conocimiento de los sujetos y hasta un conocimiento de la política para poder desarrollar una definición. Entonces, todo esto porque en este momento estoy en otro encargo. No es un encargo muy fácil, ya lo decía el maestro Jorge. Estoy al frente de un organismo que fue creado a partir de la promulgación de la modificación al artículo 3º constitucional y después leyes secundarias que se crearon con esa razón. La Comisión Nacional de Mejora Continua surge en medio de un debate político en donde el planteamiento era la desaparición del INE, porque por alguna razón, que bueno, ya sería cosa de estudiarlo, se le ubicó como el responsable, yo digo que casi único, de los problemas que se generaron por la evaluación, que finalmente era la aplicación de una ley. Lo que había habido era una ley que se había creado, una reforma que se había creado en 2013 y a partir de esa reforma se había creado un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación autónomo, también se había creado un servicio profesional docente. Y los dos en mancuerna estaban trabajando para una política que finalmente era que el maestro estaba en el centro de la posibilidad de transformar a la educación. Venía de muchos estudios, desde luego, venía de toda esta idea de que desde el informe McKinsey famoso, en el cual se decía que ya había habido muchas transformaciones en educación, desde transformaciones curriculares, se había invertido, había habido otro tipo de apoyos a las escuelas y la educación poco se transformaba. Y que entonces lo que se veía es que el eje de esta transformación era el maestro. Esta es una política internacional que se siguió. Es decir, el maestro era el responsable de la transformación educativa. En base a él se podía lograr transformaciones solo con el maestro. Es decir, se decía que una buena o mala educación dependía
de los maestros. El país que tenía una buena o mala educación dependía de que sus maestros fueran buenos o malos. Entonces, en ese sentido, la política que se siguió era muy congruente con eso. Había que poner al maestro en el centro. El maestro era la persona que se tenía que tenía que transformarse, cambiarse. Sin embargo, para transformarse o para lograr este cambio, había ya también una serie de planteamientos respecto de lo que implicaba ser un buen maestro. Y esa idea también construida, y yo creo que mucho también a partir de una cierta perspectiva de la investigación educativa, llevaba a que un maestro bueno tenía que cumplir con ciertos parámetros. Si no se tenían esos parámetros, no se era un buen maestro. Y había entonces necesidad de renovar al magisterio, ¿no? Creo que en el fondo había una política de renovación de los maestros, una política de cambiarlos. Yo no sé si ustedes conocen esta película que sacó precisamente el de Apple, bueno, ya se me fue el nombre, ustedes deben acordarse, que se llama Waiting for Superman, Esperando por Superman. Era una crítica acerba al magisterio de Estados Unidos, donde lo que se planteaba era que los maestros estaban demasiado confinados o cercados por una serie de prácticas que impedían que hubiera una verdadera transformación en las escuelas. Por un lado, por una práctica rutinaria que era muy motivada porque no tenían en riesgo su empleo. O sea, una vez llegando a la plaza definitiva, pues el maestro ya no tenía mayores incentivos para trabajar. Y por otro lado, por los sindicatos docentes, que ponían en primer lugar los derechos de los maestros y no los derechos de los niños. Es una película muy interesante que yo creo que algunos de ustedes conocen, porque además atrapa. Yo se lo llegué a pasar a mis estudiantes de maestría y de doctorado, y sobre todo las de maestría terminaban llorando, ¿no? Porque es un poquito maniquea en tanto que pone a los niños como las víctimas, ¿no? Los niños, y luego pone niños de las minorías raciales, ¿no? Los negros, los hispanos, que son los que más mala educación tienen y más malos maestros tienen, ¿no? Entonces hace toda una reseña de estas escuelas, de cómo funcionan estas escuelas, y la solución es una escuela alternativa. La escuela alternativa son las que en Estados Unidos se han llamado las escuelas charter, que son escuelas que son pues que las impulsan particulares y que tienen financiamiento público. Un poco el esquema de Chile, ¿no? Más o menos. Este esquema de cómo se fue privatizando la educación. Ustedes saben que en Chile ahorita el 80% de la educación es privada y el 10% es pública. Entonces, a partir de Pinochet empezó todo esto. Aquí era un esquema similar, es decir, estas escuelas charter lo que hacían era tener un modelo educativo innovador, que tomar en cuenta, por supuesto, a los estudiantes, a su aprendizaje, etcétera, y con maestros que eran contratados siempre y cuando rindieran, serían contratados mientras estuvieran un rendimiento, porque no tendrían derechos, no tendrían plaza y no tendrían sindicato tampoco, ¿no? Entonces, este modelo de educación era un modelo que se presentaba como un modelo para poder acabar con los viejos vicios que se veían en los maestros. Es decir, los maestros ahí les ponen cantidad de ejemplos de cómo es imposible correr un maestro, de cómo los maestros los tenían confinados en un salón, aquellos que tenían alguna queja, pero que era difícil, ¿no? Si alguna vez la ven, ustedes podrán decirme su opinión. Pero bueno, esta era en el fondo la idea de necesitamos un cambio de maestros, ¿no? Necesitamos un cambio de maestros para que la educación pueda ser una buena escuela.
y la imagen que se tenía era un maestro que, además de que pudiera tener todas las capacidades también, pues no tuviera el empleo fijo, ¿no? Estuviera siempre bajo la espada de Damocles de si no cumples, te vas, ¿no? Podríamos después discutir qué tanto es eso, porque también hay maestros que verdaderamente, pues uno dice, ¿qué pasó con ellos, no? Podríamos discutirlo, pero aquí de lo que se trataba era de que el maestro cumpliera con ciertos parámetros. Aquí el asunto es que esos parámetros eran parámetros universales y estaban fijados en ciertos estándares de lo que debía ser una buena docencia, desconociendo realmente lo que era el trabajo del maestro en realidades muy diversas, desconociendo la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad social que enfrentan los maestros, desconociendo las distintas realidades educativas, había un estándar de maestro. Y entonces, bueno, esto creó en México mucho problema, porque yo estoy segura que los maestros nunca se han negado a evaluarse, pero sí se negaban a tener como espada de Damocles un examen que ponía en riesgo su permanencia o no. Y también que ponía en juego su prestigio. El maestro, que era un excelente maestro querido por todos, que había sido un viejo maestro, de repente resultaba que no podía contestar los exámenes y entonces era considerado no idóneo. Más de 400,000 maestros se jubilaron. Es decir, perdimos una gran experiencia en todo este periodo. Bueno, de todo esto que les estoy narrando, no hubo un solo responsable. Yo nunca he pensado que el INE fue el responsable. Creo que era una política que desarrollaron, ¿no? Era una política que tenía una finalidad. Una finalidad primero de cambiar a los maestros, de transformarlos, a lo mejor con muy buena intención. Necesitamos nuevos maestros, necesitamos maestros formados de otra manera, necesitamos universitarios que entren. Recuerdan aquello de, bueno, ahora cualquiera puede ser maestro, pues acabemos con el monopolio de las normales para la formación de maestros, desconociendo toda una historia que tenían las normales, ¿no? Las UPNs también. En fin, yo creo que es un análisis que tiene que hacerse y toda esta cuestión es para comentar por qué en el cambio de gobierno hubo un cambio de política. Y en el cambio de política lo que se planteó es reivindicar al maestro, ¿no? Reivindicar al maestro, revalorizar el trabajo del maestro bajo la idea de que cualquier propuesta educativa, cualquier reforma educativa no puede prosperar si no la desarrollan los maestros desde el aula. Digamos, esa era la idea fundamental, y de esta idea fundamental, pues de ahí venía toda la negociación política, ¿no? Y toda la negociación política tenía que ver con ¿mantenemos la autonomía del nuevo organismo o no lo mantenemos? Obviamente no se mantuvo la autonomía de este nuevo organismo, pero sí se mantuvieron una serie de autonomías como presupuestal, son como 7, 8 autonomías las que se quedaron, pero tampoco somos una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, tampoco. Somos, digamos, un organismo descentralizado, no desconcentrado, descentralizado, y la idea de este organismo, sobre todo, tuvo que ver con una negociación de cómo se concretaba. Un organismo que no abandonara la evaluación, pero que acabara con la evaluación punitiva. La idea era una evaluación que se le denominó diagnóstica. Y también tomó una serie de modelos del anterior instituto, como por ejemplo, pues ustedes recuerdan que estaba formado por 5 consejeros, aquí está formado por 5 comisionados también, es decir, una dirección colectiva. Yo quisiera entonces presentarles, ya me eché mucho tiempo, pero rápido, unas cuestiones que traigo para que puedan ir entendiendo qué es esto de la Comisión Nacional para la Mejora Continua. ¿Puedes ponerla, Jessie?
Jessica, ¿puedes poner la presentación? Sí. Voy. Vamos a tratar 3 puntos, básicamente. La primera, una explicación de qué es. Si quieres, pásate a la segunda, Jessie. Ay, sí. Creo que no está como presentación porque todavía tienes a un lado todas las láminas. Ah, sí, está ya mejor. Sí, sí, sí. Una presentación de qué somos, qué es esto que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua, que nosotros le hemos denominado con el apócope de Mejoredu, porque la otra era horrible, era no sé qué. Entonces decidimos Mejoredu, ¿no? El segundo, ¿cuáles son los principios que tenemos? ¿Cómo estamos concibiendo y cómo estamos construyendo el horizonte de la mejora continua de la educación? Y el tercero, pues hablarles un poco de este camino de construcción. Como buena etnógrafa, yo sé, y ustedes también como buenos maestros, saben perfectamente que un decreto, una disposición, una ley, no cambia nada por el hecho de programarse. Es un proceso. Entonces, entendemos que la idea de mejora, que es lo que signó la construcción de este organismo, es un proceso. No se mejora porque decimos ya hemos mejorado, ¿verdad? No se mejora porque de repente hay una reforma educativa y no se mejora porque de repente hay un nuevo plan de estudios. Ustedes que han estado trabajando durante muchos años en educación, que saben de esto, saben cómo entran los cambios, ¿sí? No somos una institución impermeable a los cambios nunca, pero van entrando muy lentamente. Y cómo van perviviendo viejas ideas con nuevas ideas. Se van amalgamando nuevas ideas y van creciendo cosas distintas a lo mejor a veces a lo programado. Por eso yo le digo que es el camino de construcción de la mejora continua, que finalmente es un poco el tema de esta charla. Bueno, ¿qué es la Mejoredu? Pasa a la siguiente, Jessie, por favor. La siguiente, Jessie. La siguiente, Jessie. Es que yo no sé ponerlas. Por eso le pedí que estuviera, no saben, oigan, he intentado, pero como tengo una Mac, me ha costado más trabajo. Bueno. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación tiene estas atribuciones. Quiero decirles que nace como vinculada a algo que se está también en construcción, que es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Es decir, la ley planteó la creación de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Y la Comisión Mejoredu, vamos a decirle, es quien coordina ese sistema. Y estas son el tipo de cuestiones que nos tocan, que es, por un lado, realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones. Ojo, fíjense cuántos apellidos tiene. Evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. Era una manera de borrar la idea de esta evaluación que pues creó tan mal precedente, ¿no? Entonces, fue por eso que tiene estos apellidos, estas denominaciones a las cuales nos corresponde a nosotros darles contenido, ¿eh? Es muy fácil dar un nombre, pero ¿qué contenido pueden tener? También determinar indicadores de resultados de la mejora continua. Tenemos que ir dando cuenta de cómo se va avanzando, cómo va avanzando el sistema educativo, indicadores que nos permitan ir viendo estos resultados educativos. Establecer criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras, y por eso estamos hablando las instancias que evalúan también en los estados, para los procesos valorativos, cualitativos, continuos, formativos de la mejora continua de la educación.
no sé si era continuos, pero bueno, porque me tapan. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, la organización y profesionalización de la gestión escolar. Nos corresponde también proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las personas en la materia, es decir, para la atención de la educación. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos, y generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Como ustedes ven, nos toca a todo el mundo. Nos toca cantidad de cosas, desde la cuestión de indicadores de resultados, ir viendo cómo va avanzando la educación, la evaluación, las distintas formas de evaluación, los lineamientos, y aquí hay algo que más adelante voy a tocar con más cuidado, relacionados con el desarrollo del magisterio, ¿no? El desempeño escolar, etc. Entonces, también nos toca coordinarnos con autoridades educativas, etc. La siguiente, por favor, Sari. Jessy. Bueno, la ley que surgió, digamos, primero hay una modificación al artículo 3 y luego hay leyes secundarias, y la ley se llama la Ley para el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. No es la ley para la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, sino para un sistema, ¿sí? Es un sistema que va a regular, bueno, esa ley tiene por objeto regular este sistema y regular al organismo que lo coordina, que es la Mejoredu. El Sistema Nacional de Mejora Continua, ahorita lo vamos a ver, es un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados que contribuyen a la mejora continua de la educación, a partir de los principios que están en la Ley General de Educación, que es poner en el centro del aprendizaje a los educandos, el logro académico de los educandos, el reconocimiento a las maestras y los maestros como unos agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, la integralidad del sistema educativo nacional, entre algunas cuestiones. Es decir, lo que quiero plantear es que hubo una ley que creó una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, un órgano, y después de una modificación en el artículo 3, y después se creó una ley que en esa ley apareció un ente que es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Ese Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es coordinado por la Mejoredu. La siguiente, por favor. Bueno, aquí intenté hacer, bueno, creo que lo hizo Jessy, hay que darles crédito, un esquema, espero que lo vean ustedes, que alcancen a verlo, que más o menos ve la complejidad de todo esto. Bueno, aquí hay nosotros estamos aquí, coordinamos el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Si tú lo vas señalando con tu cursor, porque yo lo señalo en el mío, Jessy, pero pues ellos no lo están viendo. Estamos aquí, exactamente, coordinamos el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Y tenemos brazos para todos lados, ¿no? Por un lado, somos un órgano que tiene muchos órganos colegiados con los cuales trabaja. Primero, una junta directiva, vete a la junta, tiene una junta, la verde, Jessy, tiene una junta directiva donde hay 5 comisionados, que son, digamos, los que toman las decisiones. Ustedes saben la dificultad que hay para tomar decisiones en grupo, pero bueno, así sucede. Esta junta directiva la nombró el Congreso de la Unión, ¿no? El Senado.
Después tiene otros órganos, que es el Consejo Técnico de la Educación. Este Consejo Técnico de la Educación está integrado por 7 miembros. Estos 7 miembros, el Consejo Técnico tiene como una función de apoyo académico. Y luego tiene un Consejo Ciudadano, que está integrado por 15 miembros. Este Consejo Ciudadano es un consejo que se sacó ya hace poco, bueno, en diciembre se sacó la convocatoria, ya están nombrados los miembros, pero no se ha podido instalar porque nos pescó la pandemia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, tiene por lo menos 3 órganos colegiados: la Junta Directiva, el Consejo Técnico y el Consejo Ciudadano. Es decir, es para la toma de decisión la Junta Directiva, para el apoyo académico el Consejo Técnico y para recuperar las voces de la ciudadanía el Consejo Ciudadano. Entonces, tenemos que trabajar en este. Pero por otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La Junta, la Mejoredu, coordina el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pero lo preside el secretario de Educación. El secretario de Educación preside este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y lo coordina la Mejoredu. Y hay un comité del Sistema Nacional que, bueno, tiene en primer lugar como presidente al titular de la Secretaría de Educación Pública. Después tiene una junta, a todos los miembros de la junta directiva, los 5, pero quien coordina en ese momento es quien preside la junta, que en este caso soy yo. Están los titulares de todas las subsecretarías de educación: educación básica, educación media, educación superior. Está el titular de la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, que es la UCICAM. Están los presidentes de las comisiones de educación del Congreso de la Unión. Está un representante de las instituciones de formación inicial docente, en este caso, es el de GESPE. Y hay un representante del Consejo Técnico y un representante del Consejo Ciudadano. Ya no voy a ampliar más esto porque también tenemos invitados permanentes: Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público e INMujeres, ¿no? Y por otro lado, de manera muy rara, no aparecen las autoridades educativas de los estados, que están acá arribita y que están en vínculo directo con la Secretaría de Educación y también con Mejoredu. Se supone que el comité toma en cuenta los resolutivos de CONAEDU. Bueno, este es el esquema, ¿no? Hay además una secretaría técnica que nombró el secretario de Educación. Es una secretaría técnica en el sistema, pero al mismo tiempo es secretario ejecutivo en la comisión. Es muy interesante ver esta composición. Hemos estado haciendo análisis con el doctor Luis Aguilar, que ustedes saben que es un politólogo, interesante, porque yo le decía, ¿qué es esto del sistema? ¿Cómo va a funcionar un sistema sobre otro sistema? Porque hay un sistema educativo nacional, ¿no? Y hay un sistema nacional para la mejora continua de la educación. Ese sistema nacional para la mejora continua de la educación lo preside la Mejoredu, lo coordina la Mejoredu, pero lo preside la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esto nos implica una comunicación muy directa, una comunicación muy, muy cercana, una comunicación que nos permita trabajar en una situación más o menos de pares, ¿no? Es decir, ahí está como para investigar, para la investigación educativa, un análisis político y un análisis sociopolítico de cómo podría funcionar realmente algo para la mejora continua de la educación, donde están todas las autoridades, pero cada autoridad tiene su propio tramo de responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos unir esos tramos de responsabilidades para trabajar en pro de lo que a todos nos está uniendo, que es la mejora continua de la educación? Adelante, Jessie. La que sigue. Bueno. Nosotros estamos organizados de esta manera, no, digo, ya internamente.
Quiero decirles también que en el decreto, cuando se creó la Mejor Edu, había algunos artículos en los cuales decía que se respetarían los derechos de los trabajadores, de tal manera que la mayoría de los trabajadores, casi todos, que eran del INE, quedaron trabajando con nosotros. Sí hay 4 unidades, ¿no? Que después vamos a ver qué hace cada una. Y lo que nosotros tenemos es estas partes que están acá abajo en amarillo. Tenemos que crear políticas para la mejora continua del sistema educativo nacional. Tenemos que trabajar hacia políticas, lineamientos y propuestas para la formación continua y el desarrollo profesional del magisterio. Aquí se dice del personal, pero es del magisterio, ¿no? Esto quiero decirles que fue una función que nos llegó pues casi de última hora. Nos llegó porque no la teníamos en las primeras versiones de las leyes, pero cuando se estaba creando al mismo tiempo la ley para la unidad del sistema de la carrera de maestros y maestras, se estaba depositando ahí la formación continua de los maestros. Y ustedes saben que pues había una negociación política ahí y no quisieron meter el ingreso y la promoción junto con la formación, de tal manera que la formación quedó de lado. Nos corresponde la formación integral de los estudiantes de educación básica y educación media, la mejora de las escuelas y la mejora de los diseños curriculares. Finalmente, todo esto para mejorar aprendizaje de estudiantes, fortalecer comunidades escolares como espacios de equidad y convertir a los docentes en agentes de transformación educativa. Es decir, esto es lo que nos toca. Adelante, Jessie. Esto es lo que nos toca. ¿Cómo hacerlo? Es decir, nos toca regular, construir, dar información y conocimiento y hacer propuestas de mejora. Yo lo diría en 3 partes, que es la regulación, la innovación y la información y conocimiento. 3 cuestiones que tenemos que darle contenido a todo esto. Adelante. Adelante, Jessie. Bueno. Esto no lo vamos a saltar, pero bueno, tenemos nuestras 3 unidades, muy rápido se los voy a decir. La evaluación diagnóstica, pues tiene su función, está centrada en evaluar con estas características y también en construir conocimiento. Investigaciones educativas que puedan ser resultado de las evaluaciones y al mismo tiempo que puedan nutrir las evaluaciones. La unidad de apoyo y seguimiento, lo que tiene como objetivo es construir, perdón, creo que ya me sacó, esto, ya voy, entró una llamada. La unidad de apoyo y seguimiento es aquella que va a dar elementos para indicadores de resultados. Si nos vamos así, podríamos decir que en estas 3 unidades hay 3 objetos fundamentales. La primera es la evaluación y producción de conocimiento. La segunda es elementos para la mejora de las escuelas. Y la tercera estaría centrada en elementos para la formación de los maestros, para los programas de formación de los maestros. Digo, simplificando esto para no meternos ya en los términos legales que a todos nos pueden cansar mucho. Adelante, Jessie. Bueno, ¿cómo concebimos la mejora continua de la educación? ¿Qué principios son los que hemos venido construyendo hasta ahora? Adelante, Jessie. Bueno, en primer lugar, creemos a la mejora como un proceso. Por eso la ponemos ahí en el centro con flechitas y todo lo demás con algo que está como medio móvil, ¿no? Hay principios que están a la base de la mejora. El primero, velo señalando, Jessie, comprender el cambio educativo, el que está arribita, comprender el cambio educativo como un proceso, no como un hecho. Eso es algo en lo cual estamos absolutamente convencidos. Es algo en lo que no vamos nosotros a determinar, ahora tienen que hacer esto para ser mejores. Nosotros vamos a dar ideas,
pero tenemos que acompañarnos. Esto es un proceso. Y hay un proceso histórico. Las culturas escolares, ustedes lo saben, son mucho más fuertes. ¿Qué entra? ¿Qué no entra? Después, la siguiente, revalorizar el trabajo docente. En el entendido de que los maestros son muy variados, ¿eh? Ha habido un cambio en el magisterio muy fuerte, no solamente un cambio en términos de formación. Tenemos maestros muy escolarizados. Ustedes tal vez son la muestra más clara de la escolarización del magisterio, de cómo el magisterio tiene maestría, tiene doctorados, y lo ha hecho mucho con base en sus propios esfuerzos, ¿no? El trabajo que hacen, tenemos que considerarlos como los que pueden modificar las cosas. Por eso la función es que al revalorizar el trabajo del docente implica considerar al maestro para las propuestas que se hagan. Después también otro principio que tenemos es este que ya les estaba diciendo: la educación y las escuelas tienen lógicas propias, ¿no? La lógica de la, por un lado, de quienes hacen las políticas y creen que se cumplen, hasta los que las ejecutan en la acción. ¿Y qué pasa por lógicas propias? Pasa por, no siempre a veces son las mejores, pero también hay lógicas de trabajo, lógicas de organización, lógicas incluso regionales. Yo creo que las lógicas de trabajo y las culturas escolares de los estados del norte son bien distintos a los estados del sur, ¿no? Tienen ahí toda una historia construida, la conformación de los magisterios que hay. Entonces tenemos que reconocer que no podemos hacer medidas homogéneas para todos, que ese fue uno de los errores en la política anterior. No puede haber medidas homogéneas para todos los maestros. Por lo tanto, tenemos que reconocer la diversidad y los distintos contextos socioculturales, pero poniendo en primer lugar el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Eso está en la Constitución, está en la Ley General de Educación y está en nuestras propias convicciones. Es decir, lo que queremos es una escuela pública que realmente mejore y que tengan derecho a una buena educación los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, que podamos rescatar esa escuela que ha sido tan golpeada y que, si se ha mantenido, ha sido precisamente por el trabajo del maestro, pero que también la escuela pública ha perdido una gran cantidad de gente. Y sobre todo yo creo que la escuela pública ha perdido a las clases medias. La mayoría de gente de clase media tiene a sus hijos en escuelas particulares, ¿no? Ya no hay una confianza en la escuela pública y creemos que es un trabajo muy arduo que tenemos que hacer para dotar a la escuela pública de una solidez tal que uno sienta esta confianza de poder tener ahí a sus hijos porque se está garantizando el derecho. Es decir, la educación como derecho. La educación como derecho y la educación como un derecho exigible. Y además, como un derecho que, bueno, la palabra quedó muy quemada, podemos decir con calidad, ¿no? Pero acuérdense que fue así como, satanizada y después se cambió por excelencia, la que sea, una buena educación. Y por otro, contribuir a la inclusión y a la equidad educativas. Entendemos que hay grandes desigualdades y grandes brechas educativas y tenemos nosotros que apoyar a que estas brechas vayan terminándose y que se recuperen realmente las culturas, los aportes que se hacen, pero también poder ir acabando con estas brechas a partir de inclusión y de que distintos actores puedan colaborar. Digamos, estos son los principios que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos concretarlos? Adelante, Jessie. Aquí nosotros hablamos de un horizonte de mejora, ¿no? El horizonte de mejora está basado por ahí en un esquema, ya no me acuerdo el autor, a ver si me lo recuerda Jessie, el autor, pero bueno, el horizonte de mejora tenía que ver con las 4 A's: accesibilidad, aprendizajes, etc. Pero bueno, ¿cómo pensamos? Primero,
Accesibilidad. Todos los niños y niñas tienen una opción educativa disponible, ¿no? Creemos que esto debe de ser. Y también que todos los niños acceden a una educación de forma ininterrumpida. Que participen de una experiencia educativa con atributos de una buena educación, independientemente de las desigualdades sociales y de las diferencias culturales que existan entre estos niños. Sí, una buena educación. Tendremos que definir qué es una buena educación en distintos lugares, pero tiene que haber parámetros comunes también. Y que además la educación se adapte a sus circunstancias y a sus contextos particulares, que pueda responder a las diferencias culturales que existen entre ellos y que apoye a contrarrestar las desigualdades que los distinguen. En síntesis, este principio de este horizonte de mejora es una educación buena y una educación con justicia social, digamos. Puede sonar muy utópico, es realmente muy utópico, pero nos estamos trazando estos horizontes para poder ir guiando nuestro trabajo. Adelante, Jessie. Doctora, la autora es Katarina Tomaszewski. Ah, es Tomaszewski, sí, la de las 4 A's. Adelante, Jessie. Bueno, entonces nosotros tenemos varios, nosotros le llamamos, ya ando ahorita con los olvidos, ¿no? Ya el alemán viene muy cerca de mí, será que después de 3 reuniones previas ya estamos medio mareados. Bueno, tenemos como apartados, como estancos, ¿no? Hacia dónde vamos dirigiendo estas políticas. Estas políticas que están acá. Bueno, los estudiantes. Todo lo que tiene que ver con evaluación, con mejora para los estudiantes. Los docentes son los otros sujetos. Las escuelas. La definición de políticas. Nos toca hacer lineamientos de política. Lograr la difusión de todo esto, que lleguen las cosas que se están construyendo y apoyar al gobierno y gestión de la educación. Y en este sentido están los secretarios de educación, la misma Secretaría de Educación Pública. Y creemos que todo esto confluye en esta idea de mejora de la educación que tenemos. Adelante, Jessie. Bueno, esto es lo que queremos, que hemos hecho, ¿no? Entre una cosa y otra hay diferencia. Adelante. El camino de construcción, que era esto. Hemos estado trabajando, ¿no? En primer lugar, estuvimos trabajando, quiero decirles que nosotros entramos en junio, pero en octubre realmente tomamos posesión, pero todavía de octubre a diciembre estábamos trabajando bajo el paraguas de un órgano autónomo y con todos los proyectos que tenía el anterior INE, que tenían que cerrarse. Entonces, en los hechos empezamos a trabajar en enero. ¿Sí? Y luego nos agarró la pandemia. Bueno, en enero. En lo que primero que hicimos y que hemos venido trabajando es dar una connotación distinta a la evaluación y dar un contenido a la evaluación diagnóstica con un carácter formativo que hemos estado trabajando con ellos y hemos estado haciendo consultas y validaciones de una propuesta. A mí no me gusta mucho la palabra modelo, porque pues, un modelo siempre implica parámetros, pero bueno, tampoco puedo quitarles las formaciones que tienen mis compañeros, sobre todo porque los compañeros del área de evaluación pues, son todos psicómetras, o muchos psicómetros. Entonces hay tener que discutir las cuestiones pedagógicas con ellos para que podamos hacer trabajo serio de evaluación, pero un trabajo serio de evaluación que retome las diferencias y que pueda tener una propuesta de que lo que ahí surge es información que tiene que servir para algo. No es la información por la información misma. No es la información para que se diga, tú estás en este ranking
y tú en este otro, sino una información que puede apoyar para tomar decisiones y que los maestros tomen las decisiones más adecuadas. Entonces, en esto hemos venido trabajando, ya se ha estado trabajando sobre propuestas de evaluación diagnóstica para los maestros, para las escuelas, para el sistema educativo. También teníamos que medir cómo se miden los aprendizajes. Tenemos aquí, yo siempre me he estado peleando con eso de la prueba Planea, que a mí nunca me ha gustado, pero lo que dijimos es, bueno, si lo que se requiere es un examen para poder saber el aprovechamiento, tenemos que revisar lo que se ha hecho, ¿no? E incluir otro tipo de parámetros que permitan contextualizar y dar cuenta de la diversidad educativa del país. Entonces, estaba trabajando con esto. En esto está suspendido, quiero decirles. Lo mismo la evaluación de las escuelas. Bueno, en esto sobre evaluación. Escuelas, aprendizajes y maestros. El primer párrafo habla de maestros, el segundo habla de aprendizajes y el tercero de las escuelas. La que sigue, Jessie. Formación. Formación es algo muy nuevo. El INE no trabajó nada de formación, ¿no? Absolutamente nada. Por lo tanto, lo que nosotros tuvimos que hacer aquí fue pues que también se pudiera incorporar al trabajo pedagogos, porque casi no había pedagogos. De hecho, poca gente conocía la escuela, quiero decirles, ¿no? Conocía la escuela realmente, conocía la escuela desde las lecturas, desde lo que sea, pero había como una escuela supuesta. A partir de lecturas, lo que la escuela debía hacer, y entonces, si no se acercaba a esos parámetros, pues era una mala escuela. Y si el maestro no se acercaba a esos parámetros, pues era un mal maestro. Más o menos, lo estoy diciendo muy simple, no eres tan simplón, ¿eh? La gente, yo creo que lo hizo con su mejor intención, trabajaron con su mejor intención. Yo nunca mi idea fue, no vamos a denostar de lo que se construyó, vamos a aprovechar esa historia, ¿no? Aprovechar historia para aprender de ella, para corregir lo que haya que corregir y para tomar lo que haya que tomar. Pero lo de maestros no estaba en nuestra historia. Bueno, en la historia del INE. Entonces estamos construyendo una nueva historia. Por principio de cuentas, tenemos que articular la formación continua y el desarrollo profesional que llevan a cabo las autoridades de educación básica y media superior del país. También las instituciones de educación superior y muchos otros. Porque ustedes saben que la formación continua de los maestros, pues es un vasto territorio, vastísimo, ¿no? Vastísimo territorio. Que por otro lado, en lo que corresponde a la formación continua que viene de la Secretaría de Educación Pública, pues ha habido pues muchas inconsistencias, muchísimas. Terminó siendo una formación de cursos individuales a distancia, ¿no? Los cursos, el menú a la carta que se daba de cursos para que lo tomaran y siempre vinculado a incentivos. Tenemos que cambiar esa idea. ¿Qué tipo de formación? Pero para cambiar esa idea tenemos que reconocer cuál es la formación que tienen los maestros y cuál es la información que valoran también. Nos toca también entonces ver los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento. Eso sí está en la ley. Nos lo va a mandar la UCICAM y nosotros tenemos que analizar qué resultados tuvieron los chavitos que entraron para ser maestros y también los de reconocimiento y sugerir cosas para mejorar su formación. Y tratar de articular las acciones que están bastante dispersas de formación que vienen desde la Secretaría de Educación Pública y tratar de articular para tener por lo menos
propuestas comunes o una visión común, ¿no? Tenemos una idea sobre todo de impulsar algo que no es nuevo, pero que nos parece importante, que es la formación in situ. Si la formación que dé la SEP debe ser una formación en la escuela y con los maestros, en un aprendizaje colectivo. Estamos impulsando eso y en eso estamos formulando programas de formación continua, de desarrollo profesional de docentes. Adelante. Y bueno, tenemos que tener una interlocución continua con las autoridades educativas de los estados, la federal, actores educativos diversos, recuperando estos distintos planteamientos. Tenemos obligación de comunicar, difundir y acompañar procesos que impactan en la mejora continua de las escuelas y queremos contribuir y enfocarnos en un primer momento a fortalecer capacidades técnicas de equipos locales para apoyarlos en la innovación. Bueno, todo esto está en un plan que tenemos, que no lo quiero reseñar aquí, un plan de actividades. Tenemos un plan anual y tenemos un plan de mediano plazo, pero como planes, pues me gustaría más bien ir hablando de los problemas que se fueron presentando. Y ya para concluir, pasaría a la siguiente, que es lo que a todos nos sorprendió, la pandemia, ¿no? Estamos armando, teníamos ya cosas, habíamos en el mes de febrero, a finales de febrero, hicimos una reunión con todos los secretarios de educación, primero para decirles lo que éramos y después para decirles lo que estábamos planeando y lo que estábamos desarrollando, porque ellos, su primera pregunta era, ¿cuándo van a continuar las evaluaciones? ¿No? Sí, nos seguían viendo como un instituto de evaluación, ¿no? Porque además quiero decirles que en todos los estados, yo creo que también en Chihuahua, hay instancias específicas para la evaluación, ¿no? Entonces, pues decía, bueno, ¿y cuándo, qué vamos a hacer? Ustedes van a evaluar, ¿qué nos van a entregar? ¿Cómo vamos a trabajar juntos evaluación? Entonces teníamos ya nuestro trabajo, les gustó mucho, cómo íbamos a trabajar, cómo nos íbamos a estar contactando, y de repente pues tuvimos que salir, las escuelas suspendieron, y entonces lo que nosotros hicimos básicamente fue aprovechar lo que somos, lo que sabemos hacer, para poder apoyar el proyecto educativo. Entonces actualmente estamos desarrollando herramientas e instrumentos para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Quiero decirles, y ustedes habrán oído, que el secretario de Educación ha hablado de la aplicación de pruebas diagnósticas. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero yo la última que escuché, que fue ayer, y bueno, es mucho tiempo, porque de minuto a minuto la realidad educativa está cambiando actualmente. Lo que decía es que probablemente se adelantaran las vacaciones para el mes de junio y parte de julio, y se regresara en julio, finales, para cerrar el año. Y que en ese cierre del año se aplicarían pruebas diagnósticas para ver la situación de los chicos y dar algunas actividades remediales para poder nivelarlos. Y que el ciclo escolar empezaría en septiembre. Esta fue la última que yo vi, no me la crean totalmente porque varían de un momento a otro. Bueno, nosotros estamos y propusimos al secretario de Educación estos 4 proyectos. Nosotros podíamos elaborar pruebas diagnósticas que permitieran que les sirvieran a los maestros, que los mismos maestros las aplicaran, que los mismos maestros las vieran, las valoraran, y que nosotros pudiéramos acompañarlos en su interpretación, en la interpretación de estas pruebas para poder ubicar aquellos huecos en el aprendizaje que tendrían que fortalecer. En esto estamos trabajando actualmente. También estamos trabajando en un seguimiento y retroalimentación de la estrategia de educación a distancia. En esto no somos para nada originales. Ya oí al maestro Sandoval, mi pariente, por lo de que también ustedes quieren hacer un seguimiento y una retroalimentación de la estrategia.
Nosotros estamos tratando también de hacer este seguimiento y retroalimentación a partir de encuestas que estamos ya desarrollando y que se van a aplicar en la siguiente semana, en junio, me parece, o a la última semana de mayo, que es la siguiente. Lo que queremos es aprender de esto, y este seguimiento y retroalimentación no es nada más para lo anecdótico. Queremos complementarlo con estudios de lo que se ha hecho en otros países y lo que se ha escrito sobre pues, las experiencias que se han tenido para poder pensar en la construcción de de posibles caminos para las crisis, para las situaciones de crisis escolares. Es decir, como una especie de, yo diría no un manual, me chocan los manuales, pero como una especie de aprendizajes que pudiéramos utilizar para situaciones similares, donde las clases tuvieran que suspenderse, donde tuviéramos que trabajar de qué manera podemos trabajar, qué aprendizajes ha dejado esto de la educación a distancia, o sea, y poderlo plantear como una serie de sugerencias y de sugerencias para la educación en momentos conflictivos, ¿no? Es un poco la idea del seguimiento y retroalimentación, que nos dé también elementos junto con otros estudios que se están haciendo para que nos permitan pensar en los cambios educativos que se requerirían, pero también en qué hacer en momentos de crisis, ¿no? Es muy importante. En este momento pues nos pescó con los dedos en la puerta la pandemia, y se ha respondido, creo que se ha respondido bien, ya lo decía el maestro Sandoval, se ha respondido bien con todos sus asegúnes, los maestros se han comprometido mucho, pero sí también creo que hay aprendizajes que tienen que ver. Para mí, un aprendizaje que debía de tomarse en cuenta es vamos a organizar un currículum distinto, porque ese currículum tan sobrecargado que tenemos no se acaba ni sin pandemia, mucho menos con suspensión de clases. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener en el currículum? ¿Qué aprendizajes? Creo que ahí hay mucho para investigar y para proponer. Luego, esto sería la retroalimentación y sistematización de experiencias educativas, que estaría junto con el seguimiento y retroalimentación de la estrategia de educación a distancia. Y finalmente estamos proponiendo unos talleres emergentes de formación docente para el regreso, para cuando los maestros estén en comunidad. Son talleres que están muy bonitos, algún día ojalá se los podamos presentar. Son talleres muy distintos, son talleres donde los maestros reflexionan sobre su experiencia, donde los maestros recuperan sus aprendizajes, donde los maestros construyen también, donde hablan de los problemas que tuvieron, donde hablan de los éxitos que se tuvieron, y donde como comunidad nos reconocemos como gente que está construyendo algo. Estamos intentando que estos talleres puedan hacerse en estos consejos técnicos. No creemos tener mucho éxito, porque pues ya el consejo técnico ya tiene su propia línea, pero sí vamos a subirlos, vamos a ponerlos, vamos a hablar con las autoridades educativas locales, como talleres que nos parecen muy importantes. De verdad, en algún momento me gustaría hablarles más de estos, porque habla mucho de esta conceptualización que tenemos del maestro como un sujeto con saberes, con conocimientos, que comparte con sus pares para construir nuevos conocimientos. Y esa es la idea que nosotros estamos teniendo de la formación de los maestros. Y creo que con esto terminamos, Jessy. ¿Hay otra? Nada más comentarles, hemos estado haciendo varias cosas también. Primero, este documento que yo se lo mandé a la doctora Torres, que le dije que me ayudara a compartirlo. Era en un primer momento 10 sugerencias para la educación durante la emergencia, ¿no? Donde pues hablábamos de muchas cosas, de que la casa no es escuela, que debíamos de potenciar los aprendizajes que los niños tenían, sobre todo porque había funcionarios que decían que lo que teníamos que hacer era trasladar la escuela a la casa, ¿no? Y pues lo más falso del mundo, ¿no? ¿Cómo traslada la escuela a la casa?
Entonces, ¿qué es lo que sí se podía trasladar? ¿Qué es lo que sí se podía hacer? ¿Qué sugeríamos? ¿Qué sugeríamos para aquellos que no tenían internet, pero que sí? Eso surgieron muy al principio. No sé si la Secretaría de Educación Pública los tomó. Yo quiero presumir que sí, y que por eso su estrategia después la amplió. Pero bueno, son 10 sugerencias que hicimos acompañados del Consejo Técnico. Aquí quiero decirles que el Consejo Técnico nos acompañó. Y hemos estado sacando un semanario recuperando voces de los maestros. Se llama Educación en Movimiento. Es un semanario que también creo que se lo he mandado a Sari. Si ustedes me dan la manera de que se lo pueda mandar al centro, se lo estaríamos mandando. Queremos, por un lado, hacer análisis de lo que está pasando, recuperando también los conocimientos que tenemos, pero las voces de los maestros. Este es el último. Estuvo dedicado más a las voces de los maestros porque estaba vinculado al 15 de mayo, al Día del Maestro, pero tenemos otros, han salido adelante. Estuvo el primero dedicado a no, pero este es el interno, Jessy. Yo estaba hablando de los de Educación en Movimiento. Educación en Movimiento, tenemos algunos que se han dedicado a la educación especial, también a educación rural, otro, y ya no recuerdo el tercero a qué se dedicó, pero hemos tenido ya hasta ahorita 4 números y para la próxima semana sale el 5º número. Inicialmente pensamos que serían 6, porque pensamos que no iba a durar más el confinamiento. No sabemos si van a ser 6 o más, pero estamos y los invitamos a colaborar con nosotros, de verdad, con testimonios cortos, con sus experiencias de las cuestiones que han hecho. Por ejemplo, este fue el primero de educación en el primero decimos queremos ver las voces de los maestros, construyamos juntos, fue nuestra idea. Nuestra idea es estar muy cerca de los maestros, y quiero decirles, a través de blogs, a través de revistas, a través de materiales. Queremos también tener materiales que puedan llegar a las escuelas, a las aulas, porque sabemos que hubo muchos materiales muy valiosos que se sacaron en el anterior instituto, pero que eran material casi más de consulta para investigadores, no tiene nada de malo, pero también queremos que esto llegue a las escuelas, que llegue a los maestros, ¿no? Y esto es, digamos, un primer intento hecho con mucho esfuerzo, pero donde estamos como haciendo presencia del tipo de cosas que podemos hacer. Ya para concluir, les digo que el día jueves de la próxima semana vamos a tener un foro. Tenemos 2 foros, por lo pronto armados, que queremos hacer 3. El primer foro, que será el día jueves, les vamos a mandar la liga, va a hablar de los sistemas educativos nacionales. Cómo los sistemas educativos nacionales han enfrentado esta crisis. Sistemas educativos nacionales en el contexto del COVID-19. Cómo han enfrentado esta crisis, qué experiencias nos dejan. Y vamos a hacer un foro en donde estemos de 2 países, Argentina y México. Por un lado estará la secretaria de Educación de Argentina, la doctora Adriana Puigros, y el director de investigación del IPE, que es el Instituto de Planeación Educativa de la UNESCO, el maestro Néstor López. Y en México va a estar, por un lado, el doctor Luis Aguilar, que es un politólogo, que les dije que nos ayudó a hacer un documento del sistema educativo, y va a estar el subsecretario de Educación Media, Juan Pablo Arroyo. Ese es nuestro primer foro sobre sistemas educativos. Pero tenemos otro segundo, que va a ser el siguiente jueves, este va a ser el 20, ¿qué? ¿6, 17? No, bueno, el jueves es el 28, creo. El siguiente jueves es uno sobre trabajo de maestros, el trabajo de maestros durante esto y qué aprendizajes hemos tenido. Ahí también estamos haciendo un foro Argenmex. Por un lado argentinos, y por argentinos invitamos yo creo que es doctor Tenti, Emilio Tenti,
y a Karina Kaplan. Seguramente de ellos han leído varios textos. Y del otro lado estamos invitando a Alberto Arnaut y estaré yo en ese foro. Son 4 personas, 2 mexicanos, dos argentinos. Y un tercero que vamos a hacer que tendrá que ver con salud y educación, ¿no? Es decir, la salud en las escuelas. Pero ese todavía no lo tenemos tan armado. Les vamos a mandar a ustedes. No va a ser en vivo porque no tenemos la plataforma adecuada, pero se va a ver en retransmisión en YouTube. Lo vamos a poner en YouTube. Les vamos a avisar el jueves. Ya el jueves pueden picar y ya se verá. O sea, no va a haber intercambio, quiero decir, de gente. No va a ser un foro en el cual la gente pueda preguntar y decir, pero creemos que por lo menos ya ven que ahí sí hay manera de preguntar y decir cosas en los chats que se ponen en YouTube. Los invitamos mucho. Hemos estado haciendo un gran trabajo, sobre todo de difusión del trabajo que hacemos y de los productos que hemos ido sacando a través de esto, y los invitamos a visitar nuestra página para que puedan ir viendo más, que es esta dirección que tienen ustedes ahí en pantalla. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Sin duda alguna que Mejor Edu tiene un sinnúmero de retos y cosas por atender, ¿verdad? Se han generado muchas preguntas. Voy a tratar de plantearles algunas así en bloque, a ver si es posible que nos dé respuesta. Creo que algunas pues no están en sus manos responderla, pero igual si tiene una opinión o alguna razón de a dónde podemos buscar respuestas, ya nos dirá. En cuanto a ese acompañamiento de los docentes, que es un principio básico de los que tiene la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se refiere al reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y transformación social, nos pregunta la maestra Irma, ¿de qué manera la Comisión Nacional para la Mejora Continua contribuye a mantener y a acrecentar este reconocimiento? Asimismo, nos dice Miguel Aguirre que si habrá cambios significativos en los mecanismos para la selección de los nuevos profesores con relación a los diseñados anteriormente. Y le juntaré otras dos que dice Mario Montoya, pregunta, ¿quién evaluará a los docentes ahora que la figura del evaluador desapareció? ¿Y cómo será ese acompañamiento a los docentes, doctora, a través de Mejor Edu? Si gusta, empezamos con eso. Primero pido disculpas por hablar tanto, porque sé que también tienen tiempo límite ustedes. Respecto de eso, yo quiero empezar planteando que Mejor Edu no es operativa. Quienes operan son las secretarías de educación en los estados. Entonces, lo que nosotros hacemos son propuestas, lineamientos, proyectos, investigaciones, etcétera, que tenemos que hacer acompañadas de las autoridades educativas estatales, ¿no? En primer lugar, esa es una de las cuestiones importantes. Nosotros no tenemos la operación, como tampoco la tiene la SEP central, no tiene la operación. La operación está dada desde las autoridades educativas locales. Entonces, digamos, no es un símil porque no tenemos una política federal, pero nosotros hacemos políticas, perdón, difundimos conocimientos, difundimos investigaciones, difundimos materiales que estamos haciendo, pensando en que puedan servir como un acompañamiento y poder tener una retroalimentación. Les estaba diciendo que uno de nuestros proyectos es tener un blog para que podamos tener una comunicación con maestros, con distintos tipos de maestros, como más directa. ¿Cómo
¿cómo se puede concretar el reconocimiento? A ver, yo creo que ya hay una parte de... El reconocimiento es un reconocimiento social. Ay, perdón. El reconocimiento al magisterio es algo que tenemos nosotros también que fortalecer. No la comisión solamente, sino también los mismos maestros. Es decir, ha habido mucho tiempo en el cual la figura de maestro se fue como desdibujando. Pero yo no quisiera tener esta idea de que el maestro apóstol, el que no. Yo quiero decir el maestro profesional. Un maestro profesional que gana el reconocimiento por su trabajo. El reconocimiento lo gana el maestro. Yo creo que el reconocimiento lo tiene de la sociedad, pero estuvo ese reconocimiento muy dañado en los últimos años. No les voy a decir que solo los 6 últimos años, desde antes. Desde antes, cuando incluso a los padres se les consideraba contraloría social, es decir, los vigilantes del magisterio. Ay, perdón, es que ando muy mal. No tengo coronavirus, ¿eh? Lo que tengo es reflujo. Y entonces me arde mucho la garganta. Bueno, en términos de... la de maestro es una profesión que debe de ser valorada. Este es un trabajo que nos toca a todos como profesión. No tiene una valoración social muy alta la de maestro. No la tiene en ningún país, ¿eh? Incluso en Argentina, que estudian ya también, que tienen licenciatura, pues no los consideran licenciados, tampoco a los maestros. Es decir, como que la de maestro se considera una profesión de menos rango que otras profesiones. Esto es socialmente y tiene que ver hasta con el reconocimiento que se tiene de su trabajo y tiene también que ver hasta con las condiciones de trabajo y hasta con los sueldos que tiene el magisterio, ¿no? Yo creo que el reconocimiento tendría que darse por muchos lados. Por un lado, por una preparación sostenida por parte de los maestros, por un trabajo continuo de los maestros y por otro lado también por parte de esta idea de considerarlos sujetos que pueden aportar a la educación. Tenemos muchos años que nos dicen lo que tenemos que hacer. Muchísimos años, ¿no? Ahora es este plan de estudios, bueno, pues ahora lo vamos a hacer. Este es otro, que lo hacemos no es cierto. Terminamos haciendo lo que nosotros sabemos que se debe de hacer. Pero también hace mucho que no contribuimos a plantearnos propuestas pedagógicas, porque no nos las toman en cuenta. Tenemos propuestas pedagógicas, hacemos cosas innovadoras y los hacemos en la soledad de nuestro salón de clase. Creo que revalorar el trabajo del maestro es recuperar las experiencias que se han ido construyendo por parte de los maestros, que es una de las cosas que nosotros también queremos hacer, reconstruir estas experiencias de trabajo del magisterio que permitan decir que es un magisterio creativo, que es un magisterio que está haciendo cosas, que no es aquel solamente al que le dicen ahora te tocan competencias y después te toca esto y luego te toca esto otro y luego te toca... No, creo que también como profesionales podemos decir, podemos cuestionar, podemos hablar en un terreno del conocimiento, del reconocimiento de que este es un magisterio profesional, que está integrado por profesionales. A nosotros nos interesa esto, digamos, es parte de nuestros principios. La siguiente pregunta que me hablaban de la selección de nuevos profesores. Bueno, nosotros no entramos en la selección de los nuevos profesores. Nosotros no nos toca lo de la selección de nuevos profesores y de hecho, aquí entre nos quiero decirles que pintamos nuestra raya porque la lógica era exámenes para entrar, como si un examen pudiera decir quién puede ser un buen maestro. Y planteamos no,
Si ustedes se dan cuenta, en la ley de la carrera de maestros y maestros no aparece la palabra evaluación en ningún momento. Aparece procesos de selección o procesos de promoción, que se supone que tendrían que ser distintos, es decir, recuperar una serie de elementos que nos permitan valorar quién reúne los requisitos para la docencia, ¿no? Desde luego la formación es una de ellas. Se le da un peso particular a quien se haya formado para maestro, porque ya tiene esa formación. Pero también quien haya tenido ciertos cursos, ciertas cosas, hay ciertos criterios. Yo no quisiera aquí decir discrepancias sobre los criterios que se han estado siguiendo, pero sí sé que hay criterios que no son solamente el examen, y la selección pues ha partido de distintas cosas. Por ejemplo, creo que por ahí hay la petición de un curso, ¿no? De un curso para poder participar en el proceso de selección, que ha causado algunos problemas, sobre todo en educación media. Pero bueno, son criterios que siguen de conformidad con los atributos que tiene la Comisión para la Carrera de los Maestros y Maestras, la unidad. En términos de quién evalúa y la figura del evaluador, efectivamente ahí hay una cuestión que nos hemos planteado mucho. El INE formó evaluadores, ¿sí? Formó evaluadores. La figura del evaluador pues parece que quedó de lado. Lo que nos estamos nosotros pensando es evaluaciones que tendrían que hacerse desde las mismas zonas escolares, desde las escuelas, como una mezcla en términos de autoevaluaciones, pero también con una cuestión de recuperar la escuela en su conjunto, no solamente al maestro individual. Hasta ahorita no hemos pensado ni hemos planteado más la evaluación al maestro, ¿no? Al maestro en lo individual. Creemos que la evaluación tendría que permitirnos tener elementos para poder detectar dónde están nuestros problemas, ¿no? De tal manera que no sería un examen individual con un evaluador o con varios evaluadores, sino que tendríamos que pensar en modelos distintos que nos permitían tener datos para poder detectar dónde hay problemas. Creo que, por ejemplo, los exámenes nos dan algunos datos, ¿no? Pero nos permiten también hablar de dónde están las fallas, las debilidades, qué se podría fortalecer. Básicamente, la evaluación que se está pensando es un tipo de evaluación más focalizada, más contextualizada y no una evaluación universal, ¿sí? Sino trabajos de evaluación que pudieran ser como muestrales, muestras que pudieran permitirnos encontrar algunos problemas y plantear alternativas de mejora, ¿no? No hemos pensado en una evaluación universal a los maestros de ninguna manera. Esto es algo que quedó abolido totalmente. Entonces, una evaluación cuyos resultados permitan diagnosticar problemas. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Y tampoco va a ser fácil acabar con la cultura de la evaluación que tienen pues varias autoridades, ¿eh? Varias autoridades que sí quieren números y que quieren datos y que quieren saber cuál es la mejor escuela y cuál es la peor, pero tampoco vamos a acabar con la cultura de evaluación que también se metió en los maestros hasta el tuétano, ¿eh? Algunos maestros dicen, a mí que me evalúen porque yo sí soy bueno y los otros no son buenos. Y toda esta cultura que fuimos construyendo del individualismo, ¿no? Y de la meritocracia personal. Yo soy el bueno, los otros no. Creo que nosotros sí tendríamos que pensar en lo que se tiene que mejorar es el trabajo del equipo, de la escuela, en beneficio de todos los niños,
y por eso no estamos apostando por una evaluación universal para los maestros. ¿Cómo se acompañará? Bueno, yo estoy diciendo que nos interesa mucho estar en contacto con los maestros y para poder entender los problemas que tienen, y pues el acompañamiento que podemos dar tendrá que ser a partir de pues esto que nos toca hacer, que son las recomendaciones, los lineamientos, las sugerencias, las investigaciones, el estar en zonas escolares, haciendo nuestros trabajos como nos corresponde y a través de las autoridades educativas locales, a través de proyectos que podamos desarrollar con las autoridades educativas locales. Pues esto sería, Sari. Gracias, doctora. Pues mire, se me están quedando muchas preguntas en el tintero. No sé si puede abusar y después se las hago llegar y usted nos envía un audio. Así con lo que... De conformidad con las nuevas tecnologías, me Pues quieres sí, poner para audio? a trabajar, no se crea, Me doctora. quieres poner al fin que ni tengo trabajo. Ya sé, ¿verdad? Usted que Gracias, está de sí. vacaciones en su casa. No Ok. se crea, doctora, le agradecemos mucho. Pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero, gracias a Dios que hubo muy buena participación de todos. Con su charla de estas cuatro respuestas a las preguntas, pues creo que también le responde a algunas otras personas. Se quedó por ahí planteado que decía el doctor Jorge que si va a seguir planea o no. Y esa es una duda que está Esa ahí. sí te puedo decir, la Secretaría de Educación Pública quería que siguiera, nosotros decimos que debe seguir, pero con una revisión para reorientarla, porque bueno, finalmente es una prueba que esa sí te habla de los resultados del aprendizaje, pero tenemos que reorientarla, cambiarla. De hecho, Planea ya debía haber terminado el año pasado, ¿no? Debía haber terminado para volver a revisarse en términos de contenidos, en términos de cómo se debe de aplicar, en términos de muchas cosas. La idea de la Secretaría es que se aplicara, la idea nuestra era que se revisara, no habíamos llegado todavía a un acuerdo y se nos atravesó la pandemia, de tal manera que esta es una discusión pendiente todavía. Creemos que sí puede servirles a los maestros los resultados del aprendizaje de sus estudiantes, pero tendríamos que cambiar también no solamente el procedimiento de aplicación y de contenidos, sino también del uso de los resultados. Tenemos muchos resultados de la prueba Planea que no se han potencializado, ¿no? O sea, están ahí y nada más servían para decir, pues esta escuela salió bien en esto, esta escuela salió bien, pero no decía exactamente por qué pasaba, en qué partes habría que fortalecer, que es ahí donde creemos que sí puede continuar, pero con otro enfoque. Okay. Aprender a tomar decisiones, como decía usted, con base en la información que tenemos, ¿no? Aprender a tomar y que nos toca también, eso es profesionalizarse y eso es ganarse el reconocimiento de todos. Yo creo que el maestro debe asumirse como un profesional que tiene cosas que decir y que sabe decirlas. Así es. Le agradecemos mucho, doctora, por su accesibilidad, por darnos este espacio, a su equipo, porque también estuvimos ahí dando mucha carrilla. A todos, muchas gracias. Esperamos volver a contar muy pronto con su presencia en alguno de nuestros eventos. Muchas gracias, doctor. Puedo, con todo gusto, los invito a los foros, ¿eh? A ver sí. Si se conectan, te estaré mandando yo, no sé si a ti, al maestro Sandoval, si tienen ustedes algún correo colectivo, alguna página donde pudiéramos nosotros comunicarnos para poderles mandar también la información a través no es instituto, del centro, a través del centro y poder estarles intercambiando las cosas que vamos elaborando, ¿no? Yo creo que para nosotros su punto de vista, sus críticas, su lectura, sus opiniones nos serán muy, muy valiosas, de verdad.
Y a partir de estos grupos, que además es un grupo muy numeroso, un grupo con una gran tradición, con una gran fortaleza académica y además con una gran ventaja, están en todo el estado, en todo el estado, y viven la realidad educativa, la conocen muy bien de fondo y estudian para explicársela de otra manera y estudian para hacer otras cosas. Entonces, esto para nosotros es muy importante mantener la comunicación con ustedes, aunque no sea a través de conferencias, pero sí a través de enviarles materiales o a través de otros colegas que vengan y les platiquen de los proyectos que estamos haciendo, pero sí que estemos muy en contacto. Me gustaría mucho, doctor Sandoval y Sari, que estemos muy en contacto y que estemos en contacto con todos los maestros que hoy estuvieron aquí y que de verdad los felicito por hacer tanto esfuerzo. Esa es una investigación que queda por hacerse, los esfuerzos que el magisterio ha hecho para formarse por su cuenta, por su lado, con sus propios recursos y su propio entusiasmo. Así es, doctora. Pues seguimos, claro que nos ponemos de acuerdo para comunicarnos y ver cómo les hacemos llegar a los muchachos a través de nuestras redes sociales. Podemos ir compartiéndoles todo lo que usted nos va pasando. Muchas gracias, Jorge. Muchas adelante. gracias. Muy bien. Muchas gracias. Doctora, pues agradecerle a nombre de la doctora Evangelina Cervantes Holguín, coordinadora en la unidad de Ciudad Juárez y que aquí nos estuvo acompañando, aunque no la tuvimos oportunidad de saludarla, de la doctora Carmen Lorena Arbendáriz, coordinadora de nuestra institución en la región de Cuauhtémoc, y de toda la comunidad del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, obviamente la unidad Chihuahua, de nuestras compañeras, compañeros, agradecerle, fue un lujo contar con usted. Seguimos dialogando, ahí a través de Sara vemos cómo le hacemos para promover la participación de los compañeros y compañeras que estudian actualmente y de toda la comunidad de nuestra institución para participar en este diálogo, porque finalmente de eso se trata, ¿no? No nomás de decir qué hace bien o qué hace mal las instituciones, sino de convertirnos en actores. Así En actores es. desde arriba y desde abajo. Así que bueno, cierro diciendo que nosotros, nuestro lema es formando profesionales de la educación con calidad y sentido humano. Y con esa filosofía es que trabajamos todos los días, le agradecemos muchísimo y a todos y a todas les agradecemos mucho su participación en esta conferencia magistral y pasamos al segundo momento de nuestro evento de esta noche. Un abrazo muy fuerte, doctora. ¿Sí? Pues muchas gracias. Y gracias, y pues ahora sí que aplausos como en preescolar. Que les sea leve. Gracias a todos. Hasta gracias, doctora. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora los invitamos a sumarse en punto de las 8 a las mesas de trabajo correspondiente. Quedan unos minutitos para que tengamos una pausa activa, tomemos agüita, nos desentumamos. Y bueno, les recuerdo, importante ingresar a su aula virtual con el invitado. Mucho éxito en estas mesas de trabajo. Ahora va precisamente a tomar sentido, mucho sentido, en nombre del coloquio. Ahora van a compartir sus experiencias de investigación educativa. Les recuerdo que una vez terminadas las actividades en las mesas de trabajo, su moderador les va a pasar un link para responder a un instrumento de evaluación. Igualmente les recuerdo que mañana las clases se reanudan en horario normal. Y pues que pasen todas y todos una muy bonita noche. Muchísimas gracias por su amable atención a la conferencia magistral, de la valiosa aportación de la doctora Etelvina Sandoval. Ahora sí que cambio y fuera, pasamos a las mesas de trabajo. Muchas gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Nos vemos ahorita en las mesas.